A decir verdad, y solo con 4 capítulos estrenados, tenemos que ser firmes. How I Met Your Father hasta ahora es menos que espéralo. Pero eso no quiere decir que sea mala. Miren, Hilary Duff es garantía. Su carisma, su talento y su experiencia basta para tener a un personaje principal lo suficientemente interesante y divertida. A esto súmenle la nostalgia que trae su presencia por protagonizar una de las sitcoms para jóvenes más importantes de la historia, como lo fue Lizzie McGuire. Tien Tran, por otro lado, quien interpreta a Ellen, también aporta muchísimo carisma a la serie, y personalmente es nuestra personaje favorita después de Sophie. La verdad es que todo el cast está muy bien, no hay quejas hasta ahora. La historia igual está bien, es el mismo formato que su predecesora, pero hay una cuestión que no podemos ignorar. How I Met Your Mother es una de las series, si no es que la serie, con más chistes recurrentes, bromas propias, frases célebres, objetos icónicos, etc. en la historia. Todo esto, esos chistes, bromas, frases, le crearon una identidad abundante a How I Met Your Mother. La carga simbólica que lograron solo con el paraguas amarillo es impresionante. Con cada capítulo lograban crear algo nuevo que formaba parte de la mitología de la serie. Pero lo más importante es que desde el primer capítulo lograron crear su propia identidad. Lograron crear momentos y establecer relaciones entre los personajes y distintas cosas desde el piloto de la serie. En el piloto, y solamente en el piloto, tenemos las aceitunas, el Have You Met Ted, el Syrup, el corno francés azul, la ansiedad de Swarley de ser el mejor amigo de Ted, el Wait For It, la manía de Swarley por laser tag, el blog de Swarley, Carl, y el más importante de todos, Ranjit. Desde ese primer episodio ya tenemos cosas propias de la serie. Y de nuevo, con el paso del tiempo, solo logra crear más y más y más. Robin Sparkles, el paraguas amarillo, el bro code, el playbook, la piña, Swarley, las botas rojas, Where's the Poop, Gasolas, 500 Miles. Bueno, una infinidad de chistes recurrentes y cosas, canciones e incluso colores que le dan una identidad a How I Met Your Mother. La trama y la base de los personajes podrían haber sido tomados de Cheers, pero su identidad es muy diferente de todas. Otras series que lograron esto desde el primer capítulo fueron Frasier, con Eddie, el sillón de Martin, que Daphne fuera psíquica, la manía de Niles de limpiar los lugares en los que se sienta, y la icónica frase I'm listening. Por otro lado, y aunque no tuvo tantas cosas, frases o chistes desde el primer capítulo, The Big Bang Theory logró con solamente 2 crearse una identidad muy poderosa. Estas 2 fueron el lugar de Sheldon y todo el discurso que se avientan cuando alguien se sienta en su lugar, y el mutismo selectivo de Raj. Y miren, todas las series a excepción de Joey y That 80 Show tienen su propia identidad que las destaca y diferencia de las demás, pero muchas de ellas lo lograron con el paso del tiempo. The Office de Estados Unidos no se creó una identidad propia desde el piloto porque fue un copia y pega de la versión original, la británica, pero con el paso del tiempo lograron crear algo propio. El That's What She Said, los Dundies y la más importante de todas, la llamada Gym Face. Así, distintas series con el paso del tiempo lograron esto, un estilo propio, chistes recurrentes que solo quienes siguen la serie entienden, y por ende, una identidad. La cuestión con How I Met Your Father es que carece de eso. No hay ningún tipo de personajes, chistes, palabras o cosas que quieran volver suyas. Es todo muy básico, es todo muy normal, muy tranquilo. Tal vez la única cosa que se asemeje a un símbolo de la serie es el hecho de que Sophie quiera cruzar el puente de Brooklyn con el amor de su vida. Probablemente lo veamos más seguido en futuros episodios y forme parte de momentos tristes y o felices, pero es lo único que tiene. Y la razón principal del por qué carece de una identidad propia es el hecho de que se basa exageradamente en lo que fue How I Met Your Mother, para tener momentos emotivos. El más claro ejemplo es la escena final del piloto, donde llegan al apartamento que por tantos años fue de Teddy Marshall, y donde incluso están las espadas. Y ojo, esto no es queja, o sea, lloramos horriblemente al ver el departamento porque amamos la serie. Pero eso no quita que utiliza muchísimo la nostalgia para tener esa clase de momentos. Pero dejando de lado lo obvio, no solo se basa en la mitología de lo que fue How I Met Your Mother, sino que el piloto de How I Met Your Father es idéntico al de su predecesora. Para empezar, hay una propuesta de matrimonio en ambos pilotos.
Luego hay un viaje en taxi o en este caso Uber en el que conocen a personajes que se volverán sus amigos, aunque en distinta medida. En este piloto también a alguien le avientan un trago. También el personaje principal hace un gesto romántico después de tener la primera cita con el que se supone que es el amor de su vida, en donde lo acompañan los otros personajes. Incluso en términos en donde se encuentran los personajes principales es el mismo. Ambos quieren una relación seria, cada quien por diferentes razones, pero tienen la misma meta. Aunque la verdad, Sophie es una personaje más calmada que Ted, y eso de verdad se aprecia. Y la neta, es incluso ridícula la manera en la que se forma el grupo de amigos. A dos de ellos los conoció en un Uber. Díganme, ¿en qué mundo? O bueno, está bien, ¿en qué país nos hacemos amigos de los conductores de Uber? Eso no pasa, son como dos mundos diferentes que se juntan por una razón igual de ridícula como lo es cambiar de celular y no darte cuenta. O sea, ¿cómo chingados no te das cuenta que no tienes tu celular? Otra cosa que solo vamos a mencionar porque da para todo un video es que este piloto de How I Met Your Father es, a nuestra consideración, lo más neutral posible. No tan bueno ni como el de How I Met Your Mother, ni como el piloto que nunca salió al aire de How I Met Your Dad. Pero eso, como dijimos, será para otro video. Miren, en general es una buena serie, o al menos un buen inicio. Tienen muchísimo para crear una identidad por tener a los escritores originales de How I Met Your Mother en su equipo. La cosa es que deben decidirse. O se dejan de basar tanto en How I Met Your Mother y comienzan a crear sus propios chistes recurrentes o frases o símbolos, o de plano se basan en How I Met Your Mother y utilizan los mismos escenarios para crear esos momentos emotivos. Cualquiera de las dos estamos a bordo, pero que no estén en el medio, porque si no, será muy complejo que triunfen debido a que no tienen bien definido qué quieren hacer con la serie. Otra cosa, ese giro al final del piloto en el que aseguran que Sophie conoció al papá ese mismo día en el que se ambienta, puede ser un arma de doble filo. Por un lado, es una buena decisión, porque así se aseguran que veamos la química entre Sophie y los demás personajes y decidan con el paso del tiempo quién le agrada más a la audiencia y quién le conviene más a Sophie, y así no hay modo de que tengan un mal final como el consenso que se tiene sobre el final de su antecesora. Pero por otro lado, limitan muchísimo el rango de acción de la serie al no poder explorar más posibles relaciones de Sophie sin forzar a los intereses amorosos a haberlo conocido ese mismo día. Hasta ahora, que a Josh Peck lo haya conocido ese mismo día está bien, lo supieron manejar lógicamente y no pareció tan forzado, pero hay que tener cuidado, porque si al final no le conviene a nadie que conoció ese día, van a forzar a que un personaje nuevo haya estado también ese día en algún punto. Por mientras, todo parece indicar que Josh será la victoria de Sophie. Les aseguro que no se quedará con él y hasta ahora tiene más química con Jesse. Ojalá sepan definir lo que quieren hacer y así logren una historia coherente. Y ya para acabar, si la serie no tiene un cameo de al menos uno de los 5 al final 6 personajes principales de How I Met Your Mother, será la decepción del siglo. Porque o sea, si ya tuvimos a los 3 Spider-Man juntos en el cine, que no tengamos a Swarly tratando de ligarse a Valentina o enseñándole cómo ligar a Jesse y a Ellen, o que veamos a Robin en las noticias, o que Marshall sea el que envió a Ian a Australia para una misión ambiental, o a Lily en una galería de arte a la que van de visita, o vemos cómo Tracy acabó con la pobreza, o incluso el edificio de Goliath National Bank que hizo Ted, o al mismísimo Ted, o incluso que la pandilla vaya a McLaren's dado que Jesse y Sid viven arriba de nuestro bar favorito. Si no pasa eso, si no hay un cameo de alguno de estos personajes, será una decepción. O sea, pueden hacer que cualquiera de los principales o incluso de los secundarios aparezcan ahí en McLaren's y tengan alguna frase o momento de guía para estos nuevos personajes. Usen lo que tienen para tener momentos hermosos, por favor. Pero bueno, eso es todo por este video, esperamos les haya gustado. Dejen su like, comenten qué opinan ustedes de esta nueva serie y nos vemos en la próxima consulta.